Hoy entrevistamos a Carmen Durán, psicóloga y enfermera. Dentro intro y empezamos. Hola a todos y bienvenidos al 55º programa de Cosas de una ciudad con mar. En el anterior programa estuvimos hablando con Tancas y con Fran, los Heavy Metal Brothers, sobre el Rock Imperium y sobre un montón de cosas más, como siempre, lo pasamos muy bien. Y os animo a todos a que tanto lo veáis en YouTube, en el canal de Sergio de Nova Ocio y en las redes sociales nuestras, en iVoox y en Spotify. Y bueno, pues a ver qué os parece. Seguimos en la sede de Cartago Mundi y nos acompaña como siempre Carmelo, ¿qué tal? Hola, hola a todos y a todas. Pues nada, estamos aquí en nuestra sede en Cartago Mundi y como siempre animaros, ¿no?, a venir por lo menos una vez. Una vez tienen dos experiencias inmersivas, el tema de los romanos, con una cata de 4 vinos romanos y un arqueólogo que os va a dejar flipadísimo porque los mitos romanos os los va a destrozar, eso sí. Y después la epopeya vikinga, también súper curradas y también muy interesantes. Así que os animo a todos a que vengáis aquí a Cartago Mundi. Pues Sergio, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Bueno, muy bien. Bueno, también decir que también Cartago Mundi también hace visitas guiadas también, que a veces no lo decimos. Siempre estamos hablando de las catas de Romana y tal, pero que si alguien quiere venir a Cartagena ahora que estamos en vacaciones, estamos en verano, que el mejor sitio para que haga una visita guiada por Cartagena es Cartago Mundi. Bueno, venimos del Weekend DJ, que llevo la camiseta hoy, me la he traído también, para que ha sido un exitazo. Ha habido, bueno, no sabemos exactamente, pero más de 10.000 personas han pasado por ahí seguro, por el puerto de Cartagena, y el año que más gente ha venido, y bueno, felicitamos a Juan Pedro Hurtado, que es el que hace, bueno, y su familia, que es el que hace realidad que se pueda hacer un eventazo tan importante en Cartagena como ese, porque hay gente que se piensa que es un mérito del ayuntamiento, pero no, es mérito de un empresario de Cartagena y de un locutor de radio que un día tuvo un sueño de crear un festival y que hoy en día, pues años después, pues tenemos un pedazo de festival gigante, gratis, para el pueblo de Cartagena, gracias a esa gente. Pues nada, enhorabuena a Juan Pedro, que ya pasó por aquí, por nuestros estudios de Cartago Mundi. Y bueno, pues como hemos dicho antes, hoy tenemos a Carmen Durán, que bueno, aparte de que es psicóloga y enfermera, también ha escrito un libro que se llama Humano antes que urgente y, y le da sentido, ¿no?, a situaciones sin lógica, ¿no? O sea, ¿nos puedes poner un ejemplo de qué es una situación sin lógica hoy en día? ¿Es una lógica que yo aprecio o es una lógica de todo el mundo? ¿Qué es esa lógica? Sí, pues hola a todos y todas también. Eh, lo que es el subtítulo del libro, bueno, viene a resumir cómo darle sentido, como dices, a situaciones sin lógica. Cuando lo puse pensé un poco que ya en sí lo que es la palabra lógica, pues parecía como algo matemático, ¿no? Como que ahí como que quedaba un poco frío. Pero, sin embargo, el trasfondo es muy profundo y el mensaje también, porque me pedías un ejemplo y, bueno, el que me viene así, en principio, tal vez es un poco crudo, ¿no? Pero, ¿qué lógica puede tener cuando pues te encuentras con un hijo o con, sí, un hijo o una persona de corta edad que padece una enfermedad terminal, por ejemplo, o que sufre un accidente? ¿Y qué lógica tiene? O a lo mejor que es deportista y que se cuida y todo, y le viene a aparecer esa enfermedad. Entonces, todos podríamos pensar por qué a mí, pero es que en este caso tampoco tiene lógica, porque ni es por alimentación, ni es por entorno, ni es por hábitos, no es por nada, ¿no? Entonces es que no tiene lógica. No podríamos encontrarla. Le preguntáramos a la ciencia, le preguntaras si le preguntas a la religión, a quien preguntes, no hay lógica. Entonces hay que darle un sentido a esa situación, que se viva esa experiencia. Bueno, pues para no caer, pues digamos, se va a caer igualmente, ¿no?, en una desesperación y en una angustia y todo, por lo menos en esos primeros momentos. Pero hay que ver la manera de encontrarle el sentido a aquellas situaciones que nos suceden como humanos, por eso el libro se llama Humano. La parte de antes que urgente, pues hace referencia a que, bueno, hay situaciones que son urgentes, que hay que atenderlas, que pueden ser urgentes o pueden ser una emergencia, pero no dejan de, digamos,
transcurrir o suceder a través de las personas o a través del ser humano. Entonces, la idea es que no se nos olvide que primero somos personas, seres humanos, que nos suceden situaciones y que ahí sí que es verdad que lo que para uno puede tener sentido, para el otro no, lo que para uno puede ser urgente, para otro no, y ahí es donde estaría un poco esa ambigüedad o esa necesidad de encontrar sentido a las experiencias que nos suceden. Vaya. Sí, vamos, yo por lo menos lo he entendido sobre todo con el tema del deportista, después lo más claro, ¿no? Es decir, una persona que se cuida perfectamente, de repente le sale un cáncer de pulmón, por decir un ejemplo, ¿no? Un ejemplo simple. Y a lo mejor no fuma. Y a lo mejor no fuma, por supuesto, es deportista y tal, y dices tú, ¿cómo es posible, no? Hace poco estuvimos hablando sobre el tema de con Pallares. Exacto. El doctor. Exacto. Entonces, pues yo creo que es un ejemplo bastante claro, ¿no? De porque eso es de esas situaciones, ¿no? Sí, que parece que tú sigues un patrón correcto, ¿no? O lo que tú consideras correcto, ya es una alimentación buena, no abusar de alcohol, no fumas, no tal, y de repente te encuentras con que tu sistema no funciona bien y te sale, ¿no? Se empiezan las células a replicar de una manera loca, digamos, y tienes un problema que no sería lógico en ese sentido, porque parece que siempre asociamos a malos hábitos, ¿verdad?, este tipo de enfermedades. Exacto, la cirrosis... Que eso no quita que la gente no se cuide. Por favor, pues. Que es importante. No, claro, pero efectivamente que parece que tú lo estás haciendo todo bien, ¿no? Y te llevas el palo, ¿no?, de decir, oye, que mira, tienes esto y, bueno, tienes que empezar a hacer otras cosas porque tienes un problema. Y bueno, nos decía antes, por ejemplo, que era enfermera también, al mismo tiempo de psicóloga. Supongo que, claro, en esta profesión que tú estás ejerciendo, el tema de la psicología también la tienes que utilizar también, tanto con pacientes, me imagino también con los familiares y, bueno, contigo misma también a lo mejor, porque también a lo mejor ves también algunas veces cosas duras también, supongo. Sí, de hecho, el hacer ambas titulaciones o carreras o profesiones precisamente parte de ahí, porque yo no concibo como cuerpo humano y como ser humano, no concibo cómo vamos a separar o cómo podríamos separar lo que es una cosa de la otra, o sea, lo que te está sucediendo en el cuerpo, lo que registras, ya sea a nivel de enfermedad o a través de un accidente, por ejemplo, o provocado por tus propios pensamientos y las emociones, eso va a repercutir en tu salud. Entonces, ¿cómo separamos lo que es la parte a lo que le llamamos una salud de manera integral, ¿no? Y un organismo sano de forma integral? Entonces, no puedo entender la parte de la psicología si no conozco un poco la parte del organismo, digamos, pero en su totalidad, de manera completa me refiero. Y de la misma manera, cuando se va a trabajar con pacientes, no puedes ignorar o obviar esa parte psicológica, porque todas las personas no están igual, no reaccionan igual, no piensan igual, no sienten igual. Entonces sí que es verdad que hay unos patrones o hay una parte que se repite, porque ante una desgracia, ¿quién se va a alegrar? Entonces sí que es verdad que hay una serie de cosas que digamos como que se repiten y son más comunes, son más generales. Pero es necesario a la hora de atender a los pacientes pues tener esa parte ahí como... Y tener tacto, supongo. Sí, porque, claro, porque están asustados o en ese momento es una ignorancia porque no les corresponde. O sea, una persona que está en su casa y acudimos con una ambulancia, esa persona no tiene por qué tener conocimientos médicos, en principio no tiene por qué. Entonces, digamos que lo ignora, o sea, no es parte de su estudio y entonces pues no sabe realmente qué le está pasando. Y si el corazón le late muy deprisa y se nota como lo que ellos le llaman, la mayoría de las personas, como unos pinchazos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya piensan que le está dando un infarto, por ejemplo. Claro. Y claro, no saben diferenciarlo. Sí que es verdad que hoy tenemos mucha información a través de Internet y todo, pero también hay que recordar que hay distintas edades y distintas, digamos, situaciones sociales, donde no todo el mundo, pues a lo mejor, pues se maneja con un móvil y está mirando información, y aunque la mire, tampoco significa que la esté entendiendo. Claro.
Claro, o sea, yo creo que la mayor dificultad que me encuentro y que yo, por ejemplo, donde más disfruto es cuando me dicen, tal y como me lo has dicho, ahora sí que lo entiendo, ahora sí. Y es porque el lenguaje y los ejemplos y las palabras procuro que se vayan adaptando a la persona que tengo delante. Entonces, si yo le digo una palabra técnica o le digo una palabra muy médica, digamos, en terminología médica, pues a lo mejor a un señor de 80 años, pues no lo entiende. No, ni a mí tampoco. Pero si le digo el cable este que va de aquí a aquí, es que tenemos un cable que va desde aquí, ¿me entiendes? Y entonces dice, sí. Digo que no es un cable de esos de la luz, pero entiéndeme, como si fuera un cable. La conexión. Y entonces, y empiezan ya a decir, ahora sí que lo estoy entendiendo. Y es muy sencillo, porque realmente yo utilizo mucho el ejemplo de los electrodomésticos. Entonces yo digo, esto es como lo de la lavadora, o esto es como en las tuberías, o esto es como... Y entonces siempre busco ejemplos según la persona que tengo delante, para poder explicarle. Claro, si voy a un instituto, por ejemplo, me refiero a esto como enfermera, con la ambulancia, no como psicóloga. Pero era lo que tú me preguntabas, que la situación... A ver, No, al final no estoy obligada, claro, yo tengo que hacer mi labor de enfermera, que no es una... A veces, a mí, por ejemplo, me ha pasado, en este caso con mi padre, por ejemplo, Sí. casos de que a veces se me ha intentado dar una información y a lo mejor no han sido lo máximo correcto para darme la información, que dicen que los médicos, los enfermeros, a veces tienen tacto, pero a veces no sé No si tienen lo empatía ahí, Por a ejemplo, lo a mi mejor, padre le dio un Sí, infarto sí. y yo cuando llego al hospital, primero te dicen que es un mareo, claro, pues, lógicamente, para que Sí. cuando vayas allí no te vayas a estrellar con el coche, te dé una cosa por el camino. Luego cuando llega allí me dicen que está muerto. Luego no estaba muerto de verdad, sino que estaba muy mal y para decirme que estaba muy mal, pues casi me estaban dando a entender que casi que estaba muerta y tuvo ahora un poco tacto. Y luego me dice, espérate en la sala de espera, unas 40 Sí. minutos, no sé qué, y ya te diremos algo. Y luego Sí. después me dijeron, no, no hemos vuelto a reanimar. Pero joder, no me digas que está muriéndose si no lo Porque estaba tendría- tampoco. O no sé, aunque tenga muchachas, pero no. Se supone que... Dímelo de otra manera, es más suave. Sufriría, supongo que tuvo... Una cosa es un infarto, yo creo que por lo que dices, no lo sé, pues tendría una parada cardiorrespiratoria. Según Entonces, me si dijeron estuvo que... en parada hasta que no lo reaniman... Claro, me dijeron que tuvo 6 paradas. Claro, entonces sí, eso se... Pero claro, que me digan que tiene bastante posibilidad de morir, y Sí. aunque que no lo saben al 100%, y me dejen esa espera solo, a mí. Pues No lo sé. suelen- O sea, yo desde entonces tengo ansiedad. Sí, esto que Porque, está claro, diciendo es súper importante. Claro. Porque el problema es que lógico es que también. Sí. yo me junté con mucho estrés en esa hora que estuve esperando, tal, que luego al final todo acabó bien, le hicieron Sí. la operación, el cardiólogo famoso que también lo tenemos ahí el teléfono, a ver si... Un día viene. Avellán también, que fue el cardiólogo que le hizo la operación y al final le hicieron el catete, tal y cual, y lo pudieron estabilizar todo y todo salió bien, al final gracias a Dios, pero el susto me lo llevé. Y luego el problema que eso parece ser que se te queda ahí, porque luego estuve después con problemas. Es en ese momento no, porque en ese momento estás fuerte, a lo mejor estás ahí, te lo comes Con todo. la adrenalina pero y luego, con la luego sí que preocupación. tuve problemas después de ansiedad y cosas de ese tipo. Sí, bueno, esto que está diciendo, aparte, eso ya sería irnos a la parte de la ansiedad, ¿no? Cuando sucede un acontecimiento y tú vives en ese momento como una situación de estrés y de miedo. Entonces la ansiedad tiene que ver con ese miedo, o el miedo genera la ansiedad. Y hay falta de información, o sea, hay un desconocimiento porque ni sabes lo que está sucediendo, ni tampoco sabes el resultado de lo que va a pasar. Entonces, a lo largo de ese tiempo... Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si te lo dicen de esa manera, como me lo dijeron a mí, pues te ponen lo peor. Sí. Yo me puse en lo peor, a lo mejor hay otra gente que Sí, se lo toma de otra manera. Yo no lo de sé. una manera o de otra, si te ponías en lo mejor, que todo va a salir bien, eso no te quita los minutos de espera con una incertidumbre, porque tú puedes ser optimista y pensar, va a salir todo bien, ¿vale? No, yo hubiera Pero no lo preferido- sabes. Yo creo que hubiera preferido que cuando hubiera llegado al hospital me hubieran dicho, pues mira, sigue mareado. Y no me Sí. den más explicación y cuando ya sepas ya lo que va a pasar, si de verdad muerto o no, tal, pues Sí. me lo dice y ya me tendré que llevar la mala noticia al pecho o la buena. Normalmente se te dice que estás en una situación delicada, crítica, que sería un poco la palabra, pero no se adelanta mucha más información. Está en un estado crítico, estamos haciendo pues todo tal, y no se suele adelantar información. Pues, Pero sí, no sé locura. ahí... Pero es que luego también me pasó también otra cosa, cuando un año después la risaca lo operaron también y parece ser que había salido todo bien, me fui a comer y cuando estábamos a mitad de comer me llamaban por teléfono de la risaca diciendo de que necesitaban hablar conmigo urgentemente.
Y le digo al enfermero, ¿pero de qué? Y me dice, no, es que no te lo puedo decir. Dice, usted sabrá lo que tiene que hacer usted, no sé qué. Dice, es que usted debería estar aquí. Digo, ya, pero es que yo me iré a comer también, que tengo que comer también y tal. Y dice, pues usted está. Y me coge y me colgó. Entonces ya tuve que ir corriendo, bueno, le dije al del restaurante, no me pongan más comida, tal, me voy a traer al hospital a ver qué pasaba. Y resulta que todo era porque quería el médico que había hecho la operación hablar conmigo. Digo, no me puedes decir la información esa. Además, yo le eché la bronca un poco al que eso, no sé quién ha sido el enfermero, pero le dije, uno de los enfermeros vuestros me ha hecho esto y yo estaba comiendo con mi madre y tal, ya medio celebrando que había salido la operación bien. ¿Se identificó como el enfermero de todas formas? Me Es dijo que ese como que tipo no- de llamadas no lo hacen los enfermeros. Me dijo como que era un enfermero, pero no me quiso decir nunca ni quién era. Y luego llega allí y Es que tampoco... no y claro, lo hacen los enfermeros, por eso. Pues no lo sé. Tampoco allí en la risaca nunca me quisieron decir quién era. No sé quién ha sido el que llama. Es como cuando hay una central para gestionar las llamadas y todo eso, entonces normalmente pues como una centralita, pero que no es una, es como una secretaría. O una chica de recepción de esa que está por allí o algo. No son esas, pero es como una secretaría, entonces pues llamen al familiar y es la persona que se encarga. Pues me hicieron también entrar en un momento de estrés cuando realmente no era Sí que es verdad que ahí no te pueden dar información información médica, entonces te dicen, pero sí te pueden decir que el médico necesita hablar, o sea, eso sí te lo pueden decir. Pero que realmente luego era una tontería, que era solo para explicarnos que la operación había salido bien. Y Claro, y tú ya no sabes de lo que se trata. Yo no sé, digo, mejor pues puede ser que se haya complicado. Ahí donde sí puedes tener algo es que cada vez que suene el teléfono y no se te dé la información completa, pues se te anticipe todo esto. O sea, tú digamos que como de manera consciente no lo vas a hacer, pero en cuestión de nada de segundos sí que te puede dar esa ansiedad que tú dices que se te quedó después. Entonces, porque no se termina de gestionar. Claro, esa es la cosa, que yo cuando me llaman por teléfono o lo que sea, este tipo de situaciones, pues quieres saber si la información, o sea, dice, quiero hablar médico contigo por la verdad. Pues vale, te quedaste aquí, pero es que si te dan la información a media, te crea una ansiedad innecesaria, que es lo que yo pienso, y claro, yo creo que a más gente le pasará, pero bueno, que hoy en día también podemos hablar también un poco después de esto, pero yo creo que hoy en día uno de los problemas más graves... A mí me gustaría a millones, que saber la ansiedad, cómo se puede combatir, si hay alguna manera eficaz. ¿Es cortisol lo que te da cuando te da ansiedad? El estrés está más relacionado con el cortisol. Bueno, pues la ansiedad, ¿cómo se puede, o sea, si te da, o sea, cómo sabes que tienes ansiedad? Que eso muy, porque a veces a lo mejor es que a lo mejor que te puedes a temblar en la cama o no puedes respirar, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo se puede reconocer? Y en caso de tener, ¿qué ejercicio hay que hacer para rebajar esa ansiedad, ¿no? Para luchar contra ella? Vale. Pues por lo que decías del cortisol, que está un poco más relacionado con la... Pero sé que como van de la mano era lo que os decía, que cómo trabaja una cosa sin la otra. Y porque luego tendríamos que decir que es el estrés y todo eso, claro. Claro, yo te iba a preguntar primero eso. Yo antes bueno, sí, a la pregunta es rápido. Yo creo que el estrés es más ligero de explicar que la ansiedad, porque el estrés es fácil. El estrés es cuando el organismo, la persona, no puede responder de manera funcional o de manera adaptativa, de manera, digamos, medio bien, ¿vale? O bien, ante una situación porque le desborda. Entonces, una persona, yo lo he estado haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Puedes llevar 3 trabajos, incluso puedes llevar más y no sentir el estrés. Pues a lo mejor puedes ir cansado o puede que, en mi caso, por ejemplo, pues no tienes tiempo para una vida social y todo eso, pero no sientes estrés. Porque te encuentras bien con uno, te encuentras bien en el otro y te encuentras bien con el otro. Vas rindiendo, ¿no? Vas sacando la faena en todos y vas... Si no me desbordo. Y una persona que no tiene ningún trabajo, que solo tiene uno, puede estar sufriendo muchísimo estrés. Luego, eso lo va de alguna manera a decidir la propia persona. O sea, si la capacidad adaptativa que tiene para esa situación le alcanza o por lo contrario le está desbordando. ¿Que te desborda? Estás estresado. ¿Que no te desborda? Pues no estás estresado. Pero me refiero que el estrés luego es una cosa física y se puede medir. O sea, porque si suelta una sustancia al cuerpo se puede medir en cierta medida, que ¿no? Como el cortisol que hemos hablado antes, se puede medir la cantidad que estás generando. Entonces, a lo mejor, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese estrés es sostenido y empezamos a añadirle, pues que empiezas a cansarte o empiezas a estar triste, empiezas a ver que no te encuentras bien o que no emocionalmente, por ejemplo, empiezas a tener ya lo que son pensamientos negativos, entonces... Como cuando juega Cartagena, por ejemplo. entonces ahí... No, eso es que era un cenizo, era el negativo de... Sí, ahí lo que pasa es que puedes tener un cuadro donde también se comparten síntomas que son de ansiedad y síntomas de estrés, pero realmente
aunque se puso de moda, estoy estresado y todo aquello, estoy Sí. estresado, todo eso, aunque se pusiera de moda, pero realmente lo que más se ve es la ansiedad, como tú decías. Entonces, la ansiedad tampoco es complicada de explicar y tampoco es tan complicada de resolver, pero hay que querer resolverla también, porque se necesita, bueno, primero voy a decir un poco, la ansiedad se tiene que ver y entender hacia, digamos, de este momento del presente hacia el futuro, ¿vale? O sea, no se puede tener ansiedad, se puede tener trauma, y que ese trauma o esas heridas que te pueden venir de los 7 años de edad o de 5 años o cuando tenías 11 años, de algo que puede haber de atrás que no está resuelto y que parece que sigues viviendo, en un momento dado, pues eso se vuelve a activar, ¿vale? De esa manera vendría de atrás. Pero la ansiedad se tiene que manifestar aquí, como tú decías. O sea, tiene que ser de ahora, de un presente, y es parte de la rumiación que tenemos nosotros. O sea, me van a despedir, por ejemplo, de un trabajo. Entonces, esa cognición, ese pensamiento acerca de que me voy a quedar sin trabajo, y claro, si me quedo sin trabajo, no voy a poder pagar o bien la hipoteca o el alquiler o lo que sea, ¿vale? Entonces, o un coche y me lo van a quitar, o me voy a ir a la calle, o a lo mejor ahora con mi edad donde voy a poder trabajar. Entonces, todavía no ha llegado la situación, pero uno ya la está anticipando. Y entonces, eso es la ansiedad. Lo que es esa preocupación, O sea, hacia preocupación situaciones hacia el futuras. futuro, ¿no? Sí, preocupaciones que en la gran mayoría de las situaciones son como una invención, digamos, o sea, Son no han hipotéticas, sucedido, correcto. pero nuestra cabeza, o sea, nuestra cognición, nuestro pensamiento las está creando. Como las está creando, y el cerebro no distingue si eso es verdad o eso es mentira, porque no es un juez, es un órgano, pues lo va a entender como que eso es verdad. Por tanto, yo le llamo miedo al futuro, es como a mí me gusta definirlo, miedo y preocupación a situaciones de ahora y de futuro. Y podemos decir que hoy en día Todo con las el mundo noticias que tiene... tenemos, si te pones a ver las noticias Claro. solo ya te crea ya eso, porque Claro. todo es incertidumbre, son guerras, políticos que nos roban, Cada vez los precios más Sí. altos. Claro, precios más entonces altos, ahí trabajo viene, inestable. ahí viene un concepto que no se habla, porque yo no lo suelo escuchar nunca. En mi libro sí que digo algo, bueno, que no es que lo diga yo, sino que lo dicen también otros autores y otros científicos y tal. Entonces, a mí me encanta el de la indefensión. Cuando empiezas a coger esa ansiedad, si sientes además que no tienes herramientas, que no tienes recursos personales para hacerle frente y resolverlo, o bien que no quieres, porque dirás, ¿y quién no quiere resolver su problema? Ya, pero es que cuando vas a resolver un problema, pues tienes que ceder en algo, a lo mejor. O sea, podemos poner la historia de una relación de pareja, ¿no? O de un matrimonio con hijos que se tiene que divorciar porque la situación es insostenible y tal. Y dice, bueno, es que yo no aguanto más esta situación, y te está generando ansiedad, ¿vale? Pero empiezas a pensar, y entonces ahora si yo tengo que vivir aquí y la otra persona allí, y ahí ya empiezas a hacer todo el pensamiento de todas las circunstancias y todas las situaciones posiblemente que te pueden aparecer. ¿Que te haces un listado de 50? Pues más ansiedad. ¿Que te hace un listado de una? Pues es más fácil que la puedas resolver. Entonces, por una parte es esa preocupación, ese miedo, y si sientes o percibes, piensas, si lo estás percibiendo, incluso puede ser real, no tiene por qué ser tu imaginación a nivel de pensamiento, que no tienes el apoyo suficiente y que no tienes la capacidad para salir de ahí, y que hagas lo que hagas, el resultado va a ser el mismo, ahí es cuando viene la indefensión. Entonces, por lo que decías de los políticos, o sea, yo, por ejemplo, si yo me pongo ahora a analizar la situación del país y digo, si es que haga lo que haga, va a ser igual. Si yo mañana salgo motivada a trabajar, pero cuando llegue el mes de octubre me lo habrán robado, y aquí hay 4... Si yo me levanto cada mañana con ese pensamiento, yo me siento indefensa. Porque ¿quién me puede proteger a mí de una situación así? Nadie. Entonces, Esto significa que cuando venimos aquí a los podcasts de donde vivimos Cartagena o de Diario Comarcal. Diario Comarcal Sí. Comarcal de Cartagena, que siempre hablamos de Cartagena, de lo mal que va todo, entonces al final me Claro. casamos mal.
Claro, pero ahí Porque todo es negativo sobre... A ver, en este caso tengo que romper una lanza por el programa, por cosas de Ignacio Comar, no es que sea negativo, es que es la realidad. Es que es la realidad. Claro. Por eso he dicho, no tiene por qué ser un pensamiento, es que es la realidad. O sea, es que si no tienes de verdad, si no hay medios, la indefensión, esto viene a nivel de, como nosotros también somos nuestra naturaleza, nuestra biología es animal, podemos irnos al ejemplo de un animal. Tú lo acorralas y el animal se siente indefenso. O sea, es que no se puede ir ni por aquí ni por allá. O, por ejemplo, el tema del toro. Sí, o sea, claro. El toro te puede dar una cornada y puede ir a por ti, pero ya es mucho más de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Que no puede ni salir volando ni le va a hacer un agujero a la tierra y se va a colar. Entonces, es una situación de indefensión, ¿vale? Y eso es lo que sucede, que a nosotros nos pasa igual, que objetivamente no tienes la manera, no tienes una defensa. No tienes el apoyo suficiente o no tienes la manera de resolver eso. Y no es que te lo has inventado tú y eres pesimista, es que puede que esté siendo verdad, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y cuando hay ansiedad, va muy de la mano con la indefensión. No siempre, porque hay ansiedad que te están diciendo, bueno, es que si esto te preocupa, o hay veces que dicen, no, es que me da miedo porque si voy, o con una discusión, imagínate, unos familiares que no se hablan, y dicen, bueno, pero intenta ver si esto o lo otro, ya, pero es que si voy, le llamo, lo mismo o tal, ya, pero es que si no vas no lo averiguas, tampoco. Entonces no sales de esa situación. Entonces, por ejemplo, el miedo a hacer algo... Claro, eso es lo que genera la ansiedad, era lo que os iba a decir. O sea, exacto. por ejemplo, miedo a, no sé, Sí. a ir a un mercadillo que hay mucha gente, ¿no? O Sí. te puede crear, no, eso a lo mejor es un caso de ansiedad. Sí, porque lo que es la ansiedad generalizada un poco, que era lo que me preguntabas, es distinto de las fobias, que son miedos específicos, concretos, a un ratón, a una paloma, a un avión, a un ascensor. Esos son miedos específicos, ¿vale? Lo que es la ansiedad, los miedos y las fobias, o sea, el miedo sería como el título grande de la película de miedo. Y luego tendríamos lo que son las fobias, que son miedos más específicos, pero lo que es la ansiedad de forma generalizada, que más o menos todos tenemos un grado de ansiedad, viene a ser un poco el mundo un poco más zen, ¿no? De qué es lo que puedo hacer. Pues si lo puedo hacer, lo hago, y en lo que no esté en mis manos, que no depende de mí, pues suéltalo. Esa tan famoso de suéltalo. Un caso, ¿no? Que a lo mejor hablar en público, ¿no? A lo mejor hay gente sí, ese es más concreto, por ejemplo. ¿no? Que dice, oye, yo podría decir muchas cosas, pero no lo digo porque el público pues me da una ansiedad de la hostia hablar aquí delante de todo el mundo, ¿no? Y no lo voy a hacer. Y entonces el consejo es, por ejemplo, vencer tus miedos y enfrentarte y hacerlo. Claro, siempre. O sea, es que me van viniendo frases de filósofos, de estoicos. No tiene tampoco por qué ser también que sean a nivel de filosofía, pero hay frases que podemos leer hoy en día en las redes, en todos sitios, y hay cantidad de libros donde justo detrás de ese miedo es donde está, digamos, tu cura. Porque a mí me da miedo saltar. Salta, ¿has visto? Ya está, ya no hay miedo, ¿vale? Ya, pero te has matado. Entonces, no, bueno, era un ejemplo. Me he dicho lo de salta y yo me estoy acordando de la chica esa brasileña que la tiraron por un puente. Bueno, eso yo creo que fue algo extraño ahí. Yo creo que no fue un error. Sí, pero bueno, también eso ya responde también a otras cosas. La necesidad de adrenalina, la necesidad de riesgo. Hay también dentro de patrones de personalidad, pues que a lo mejor estás buscando un poco como... ¿no? Hay personas que están buscando siempre como cierto peligro. Sí. Como cierta... Porque muy probablemente es la manera que tienen de sentirse vivos. O sea, luego eso a lo mejor va asociado precisamente a un vacío o a una falta de conexión para poder disfrutar de ti mismo, sin arriesgarte, ¿no? Viendo un atardecer, efectivamente sin tener que arriesgar tu vida. Pero bueno, pues a lo mejor si no es suficiente, pues vas buscando siempre un poquito más. Y ahora un poco más. Y eso también es una adicción. Eso también genera... Claro, a ver, efectivamente. Sí. Hace poco también estuve yo en un huerto urbano que han creado ahora que se llama Cairo, ahí en la zona de Santa Ana, y estaban comentando también que todo esto lo están creando por el tema de la ansiedad de los... Aparte incluso que los críos tienen ansiedad hoy en día en los colegios. No sé si es por los móviles
o por todo lo que está eso. Entonces nos decían como que querían llevar a la gente otra vez a los huertos urbanos, que como que la gente está como un poco en contacto con la naturaleza y que dice que eso y tal. Y es que justamente hoy también ha salido, creo, en unas noticias que hoy publican historias también hoy, de que justamente hablan sobre el tema, de que están creando huertos urbanos en Madrid, no sé qué, no sé cuántos, porque la gente dice que ha perdido el contacto con la naturaleza y que eso también rebaja mucho el cortisol y todo esto que estamos hablando un poco. No sé qué piensa un poco sobre todo este tema de enfoque. Porque, bueno, lo que pasa es que a cada cosa de esas se abren melones. Claro, Entonces, claro. Pero bueno, digamos, vamos... sí, yo me lo voy trayendo, Podríamos dedicar un poco a cada uno de ellos. Pero sí, pero lo voy trayendo un poco. Igual que os decía que somos animales y que tenemos esa biología, pues nosotros también, de alguna forma, y está demostrado, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces... La naturaleza te ofrece muchísimas cosas, aparte del oxígeno de los árboles y todo eso, ofrece muchas cosas. Y es que habéis visto en la cámara, ahora con un móvil o con una cámara de grabar, que le metes velocidad y vas viendo cómo aparece, digamos, como la semilla y va el brote y luego hace la flor y en nada. Y tú en tu móvil has visto que ese vídeo o en una tablet o donde sea, pues ha tardado 5 segundos o 10, pero en la naturaleza no sucede así, en la realidad. Entonces, cuando te alejas, digamos, de la velocidad, del ritmo que llevamos cada día y te alejas a la naturaleza, allí las cosas no suceden a esa velocidad. O sea, aparte de que estás en un entorno sano, que te va a transmitir por tus sentidos, a nivel acústico, a nivel visual, es súper importante. Está también la regla de 30-300, que tienes que vivir donde al menos veas 3 árboles, luego a 30 metros también tengas vegetación y a 300 metros otra vez tengas vegetación. Sí, sí que es verdad que los ayuntamientos cada vez lo hacen más complicado eso, cada vez talan más árboles, es más complicado. Pero tenemos el mar. Efectivamente, y lo que te quería decir que bien. hay un ejercicio que no se suele hacer y deberíamos hacer mucho, ¿no? Sí. Porque es muchas veces pues vas caminando por la ciudad y pararte un momento y observar. Por ejemplo, pues se me ocurre en el Paseo Alfonso XIII, ¿no? Pues esa hoja que se cae del árbol y simplemente observar cómo va cayendo, simplemente eso. Y ser consciente de que existes en ese momento y ver el pájaro que vuela, la gaviota que mata a una gaviota, o sea, que mata una paloma, esas cosas, ¿no? Pero es que caminamos sin mirar. Es que has dicho una palabra que es la clave, que has dicho, y ser consciente. Efectivamente. ¿Vale? Que es donde... Hay que pararse de vez en cuando y decir, estoy aquí y ¿dónde estoy? Y saber qué tienes detrás, qué tienes delante, y lo que ocurre a tu alrededor. Ese es, digamos, como si tuviera un objetivo o un propósito el libro, en parte sería eso, que sería la presencia consciente. Esas 2 palabras. Entonces, si vas a la naturaleza, pero vas a la naturaleza peleándote con un amigo, claro, bueno, pues te vas a llevar el oxígeno y tal. Pero si vas de una manera consciente, ella ya te va a ofrecer esa calma y te va a ayudar a esa presencia, porque no va rápida. A reconectar. Entonces, te das cuenta que hay muchos más sonidos de los que había. Sí. Hay una película que a mí me gusta mucho, que yo la recomiendo siempre, que ya tiene muchísimos años, que es la del Guerrero Pacífico. ¿Esa la has visto, Carmelo? ¿Tú no? No me suena. El Guerrero Pacífico, sí, yo hubo un tiempo que a los pacientes y todo eso en psicología, pues era como que te la tenías que ver para que siguiéramos, ¿no? Era como... sí, pero bueno, se la facilitaba yo. Pero sí, era como que, bueno, el próximo día, sí, pero no soy mala, ¿no? O sea, te dejo que te veas una película, ¿no? Sí, claro. Bueno, depende de la película porque puede ser muy mala, ¿no? Sí, bueno, la película es un hecho real. Luego, como todo, siempre le tienen que meter un poco de algo mágico, pero es un hecho real y es un chaval joven que va a jugar para la Olimpiada. Y bueno, eso quieras que no, pues también engancha, porque nos puede tocar a todos. Entonces, hay una escena donde, no voy a hacer spoilers, pero hay una escena donde lo tira, lo lanza al agua y le pilla por sorpresa y entonces le dice, mientras caías, ¿estás loco? ¿Qué has hecho? Y dice, pero mientras caías, ¿en qué pensabas? En nada. Dice, pues ya está, ¿no? O sea, por una parte, en ese momento no puedes atender a nada y a partir de ahí es cuando empieza a tener conciencia
de toda la presencia y dice, es que no está pasando nada. Y le dice, ¿cómo que no está pasando nada? Y a partir de ahí en la película empieza a escuchar cantidad de sonidos de árboles, incluso pisadas de la gente por encima de las hojas, puede casi escuchar el beso de una pareja que tiene cerca. Entonces, nosotros tenemos los sentidos y nosotros tenemos más capacidad de la que estamos registrando de forma consciente. Podemos decir que hoy en día el mundo va tan rápido y encima con esto también de los móviles que también movemos también, porque al final veo que también, al final estamos hoy en día muy centrados también, y sobre todo la gente joven y tal, con el tema de las pantallas, móviles, tablets, ordenadores, y claro, al final se pierde eso que tú estás diciendo. Y es verdad que a veces yo estamos hablando y también, y es que yo también percibo que he perdido eso, que antiguamente a lo mejor pues te ibas a la naturaleza y veías los pájaros, los patos, no sé qué tal, y ahora vas tan rápido que vas mirando a lo mejor más lo negativo que lo positivo de la naturaleza. O no ves nada, simplemente. O no ves nada, por ejemplo, posiblemente, porque vamos muy rápido. Y hoy en día yo creo también que se ha perdido a lo mejor el hacer otra cosa. Por ejemplo, luego, bueno, pasa otra cosa también, por ejemplo, con el tema de los móviles. Bueno, ahora que yo soy creador de contenidos también en este caso también, y cuando edito un vídeo tiene que durar 1 minuto y medio, 2 minutos, porque la gente encima tampoco tiene tiempo hoy en día o no le presta más atención que 1 minuto y medio, 2 minutos. Y no cometas el error de dejar un hueco de 1 segundo entre frase y frase, porque la gente corta, ¿eh? Claro. Pero eso es por la oferta. O sea, por ejemplo, si solo tuviera 2 para ver, me da lo mismo. Pero si me das 2 millones... Claro. Es que a mí no me da tiempo a ver 2 millones, entonces ligerito y 1 segundo y 2 segundos fuera, 1 segundo y 2 segundos. La 1 y la 2 y era suficiente. Claro, entonces al final viene a ser todo. También hay una cosa que siempre se ha recomendado, como los japoneses, como yo digo, y el jardín zen, aunque cuide un bonsái, yo qué sé, aunque solo sea una planta en tu casa, pero cuando vas a cuidar a esa planta, pues tienes que mirar a ver la hoja que se está cayendo y esta que hay de aquí debajo que se ha secado y esta mejor lo corto y ya hace que te tengas que parar. Sí, focalizas todo, ¿no? Ahí claro, ya está. Claro, o sea... El problema es que yo tengo 20 árboles casi. ¿Qué? Yo tengo casi 20 árboles que cuidar, entonces yo creo que me crea más estrés. Pero bueno, es verdad que cuando tengo tiempo de ponerme con las cosas que tengo en el jardín, la verdad es que me relaja un montón. Sí, o sea... El contacto con la naturaleza, estás podando... Buscar tu momento. Hace que te detengas, efectivamente. Es que te obliga a que te detengas, aparte de que es saludable y aparte de todo lo que transmite. Y bueno, esto que se lleva también de abrazar los árboles y todo eso, ¿no? Bueno, es que está demostrado, o sea... No, un día yo tenía mucha ansiedad y me dice mi novia, abraza un árbol, estábamos los juncos, y abracé el árbol y es verdad que me tranquilicé. Y dije, esto es magia o algo, no sé. Porque nosotros tenemos nuestras raíces que va a tierra y el árbol también está anclado en la tierra. Entonces, bueno, digamos que todo esto es tecnología y también emite vibraciones y cosas y todo lo que está vivo tiene su propia vibración. O sea, hay cosas que están de moda, ¿no? Yo soy muy fan del tema de las vibraciones. Entonces, el árbol tiene su propia vibración y todo ser vivo. Entonces, esa vibración... ¿has visto cuando haces vídeos o cosas que te aparece música a 432 hercios, música de 100 no sé qué, no la he encontrado, no da que nunca para relajarte o para estudiar, sí. ¿Vale? Entonces, pues está el sonido que te puede transmitir el mar, el sonido que te puede transmitir una ciudad ruidosa, un fuego, por sí, ejemplo, un fuego. Y entonces eso es fuego vibración, ¿eh? Claro. Yo registro ahí, o sea, recojo también ahí algo, pero no a nivel científico y tal, sino que lo menciono como frecuencia y como vibración. Digamos que cuando tú quieres sintonizar con la calma, pues imagínate que tuviéramos un aparato de radio, que ahora es la música, y siempre ha habido música, y entonces haces así y dices, bueno, pues la calma la tengo en el 88.3. Pues en vez de eso, sintonizas con tu naturaleza para localizar la frecuencia, ¿vale?, que te va a transmitir esa vibración donde tú puedes tener esa calma. Entonces, tenemos la música, tenemos el sonido de las olas, porque nosotros somos agua y nos regula, nos equilibra. Hay muchas cosas. Efectivamente. En ese tema hay muchas cosas. Hay una cosa curiosa que al final si analizas, ¿no?, a la gente en general, donde sea, ¿no?, siempre se han asentado donde hay agua, ¿no? Y siempre nos paramos, a lo mejor vas a ser por Madrid y siempre te pasas una fuente o te pasas en un lago que tenga, en el río, o aquí nosotros en Cartagena, en el mar, nos llama la atención siempre, te quedas mirándolo.
porque buscamos eso, buscamos el Como agua. decías de Bogotá hace poco, Y nos en una relaja, entrevista que y- decían que ellos siempre, cuando estaban en Cartagena, siempre iban buscando el mar y el puerto. Bueno, yo creo que casi toda la gente de Cartagena, Pero- cuando anda por el centro de Cartagena, al final acaba yendo al mar. Pero cuando vas acaba por yendo el, al puerto. te vas por el centro de España, ¿no? Y te vas por alguna sierra por ahí, al final ves un riachuelo y te paras y te paras. Ves algo, Y además que yo creo pero que- ves un riachuelo y ya te paras, Que ¿eh? casi Y todas ya lo las miras ciudades, al y final, escuchas. en las plazas suelen tener una fuente. Sí, que porque escucha el buscamos, contacto. es que somos agua y buscamos y la Pero necesitamos. aquí en Cartagena me hace falta más fuentes y más agua. Me están saludando esa gente, no sé. Son, no sé. No sé, bueno, porque son fan de... Sí, el tema de las ciudades y el tema del agua, bueno, pues ya sabéis que de todas formas es una cuestión también Es la casa. geopolítica y Ah, es, ya una, me lo cuento. es un tema interesante a nivel de riqueza, me Sí, refiero, claro. sí. O sea, las ciudades y los lugares que tienen agua, pues pueden regar o pueden siempre. O sea, No, o está pueden claro. tener Y puertos. luego el mar... Pero a nivel de salud es que es recomendable, pues las veces que te puedas asomar a ver el mar y si no estás escuchando el oleaje, pues al menos que lo puedas ver. No, y lo ves y luego, Sí. y luego el mar tiene es una cosa curiosa, ¿no? Que da igual cuando vayas, que siempre es distinto. O sea, yo siempre lo Sí. digo que no siempre es lo mismo, ¿no? Yo cada vez que lo veo está diferente. Y te puedes sentar en una playa o en el cantil del puerto, ¿no? Y te puedes tirar horas ahí tranquilamente viendo y no te cansa. No Y te hay cansas otra nunca. cosa interesante, que esta mañana la estaba yo hablando, pero no era por este tema del mar, sino por el tema de la vista, ¿no? De hasta dónde, que la gran mayoría hoy en día pues se necesitan gafas y que, bueno, pues de aquí a allí no se ve, o el tema de la presbicia, que no puedes acercarte las cosas porque ya Sí, no sí, lo puedes la- leer. la sufrimos algunos. Entonces, ya de la prehistoria, cuando el hombre necesita mantenerse a salvo o necesita cazar o vivir, pues tiene que tener una buena vista, pero que no pasa nada porque es como en la película del Rey León cuando le dice todo lo que ves aquí, todo lo que alcanza tu vista, pues nos pertenece, o algo así decía, ¿no? La frase. Entonces es que tampoco te estorbaba nada. Pero a raíz de la edificación, digamos, y de las viviendas y todo, pues, y luego en el trabajo, oficinas, pasamos el tiempo, no ya la pantalla de datos, digamos, sino que a lo mejor la pared que como de aquí a allí, ¿no? O sea, que tienes una pared muy Sí, cerca. hay una distancia Y corta. entonces a lo mejor que tienes 2 metros, como mucho 3 metros. Entonces el ojo, a lo largo de los años, pues también no tiene ya esa capacidad porque ya no la necesita. Entonces, como no la necesita, pues van apareciendo esas patologías en la visión. Pero esto lo decía porque qué sensación tan agradable cuando vas al mar y la amplitud tan grande, ¿no? O sea, Sí, es claro. como que o sea, es que no hay algo que se te echa encima. Imagínate que pues eso, que tienes problemas con tu jefe. Pues cuando llegas al mar es que no se te echa nada encima. No, estás ahí. porque no, hay amplitud, ¿no? Y es como que puedes como respirar, ¿no? Y es que ofrece muchísimas cosas, en sí la naturaleza, no solamente el mar. Yo, por ¿no? ejemplo, cuando va a Madrid o va a grandes ciudades, tienes la casa de campo o, Sí. o el Retiro de Madrid y notas que ahí sí que podemos decir que no sé, una zona que te va de la ciudad, que no escuchas tanto los ruidos. Y aquí en Cartagena a veces, por ejemplo, en este caso de ciudad, no tenemos ese espacio tanto. Parezco yo aquí Tenemos- la defensora de Cartagena No, esta tarde. tenemos Tenéis, a Cabo ver, Tiñoso y tenemos pero- toda la zona pero oeste. a ver, y Pero tenemos... ya No. no está en la ciudad. Joder. Pero me corriges, ¿yo estoy equivocada o ha salido como la ciudad más silenciosa de España? ¿Está? ¿Se te ha ¿Esto? Sí, a ver, sí, esta. sí, Bueno, sí, gracias. sí te sale en la Eso es noticia, normal, eso lo he leído normal. yo. No será en mi zona. Eso lo he leído Hay yo. una de Sí, pito pero siempre de vamos, noche. eso no, eso Sí. lo está buscando por el lado positivo. Ahora me quedo con tu y radio, no lo es, y lo no lo es, corregimos. porque sí que es cierto que hay una plataforma del ruido y Claro, entonces se a referirá a partir que de no han las 6 quitado de la los tarde se conciertos, te cae pero- una moneda de 20 céntimos y te denuncian. Entonces, claro, es la más silenciosa porque no hay vida. A ver, A ver, coches hay muchos aquí en esta ciudad. Sí, pero el Yo que centro vivo no, el precisamente centro yo que vivo en la entrada de Pero Cartagena. yo creo que se refiere ahí. al centro que no hay nada. Si es que en el centro a partir de las 6 de la tarde en invierno sí, pero como ciudad. O sea, Como no ciudad. como aldea, no como pueblo. No, como ciudad, como ciudad. Como ciudad, sí es silenciosa, es lo que quiero decir. Sí, claro. Como categoría de ciudad. sí. Eso no significa... Y realmente puedes pasear y Pues no, yo no estoy en tan... Barcelona y yo creo que es más silenciosa casi Barcelona que Cartagena.
pues... Solo cuando gritan, cuando te roban. Ahí. Evadiste, bueno, eso ya es de historia. Ya ¿Qué estarías haciendo en Barcelona? Eso digo Sí, yo. claro, que en Barcelona podemos estar aquí. Turismo, pero que, no sé, tú te vas allí, tienes el Montjuïc, no sé qué, tienes, además incluso por la propia ciudad tampoco hay mucho coche, porque aquí hay mucho más coche que aquí. A lo mejor estás viendo cosas para ti distintas o lo que sea, y era lo que él decía, como que tú vas más presente en eso que estás viendo. Entonces no te das cuenta. A mí esto me ha pasado Claro, al final también vives cuando aquí visitas algo, ¿no? más de lo mismo, ¿no? Y aquí tú pasas por la calle y es que tú te conoces la calle, entonces puedes escuchar a alguien que se le cae algo, un móvil que está sonando, porque tu atención, es que aquí ya entraríamos en otro concepto interesante en psicología, que es la atención. Entonces, ¿dónde está puesta tu atención? Claro, si es que no te vas a ir fijando en la calle que ya conoces. A lo mejor estoy mirando solo pero las yo, cosas como negativas de soy... Cartagena, puede ser, pero yo soy mucha gente súper... me pasa eso, Jamás lo diría, ¿eh? Yo soy súper delicada ¿sabes con lo el que tema pasa? de Es los que como ruidos. me mandan también mensajes y fotos de todo lo malo que pasa en Cartagena, a lo mejor que ya se me añade todo. No, sé. te digo que es silenciosa porque yo no tolero. A ver, ¿qué mucho ruido. ejercicio deberíamos hacer aquí? Evidencia para la ansiedad, ¿no? Claro, que normalmente sí que hablamos, es cierto, Sí. de nos centramos más a lo mejor en lo negativo que en lo positivo, y positivo también tiene mucho, hay que decirlo, y eso hay que reconocerlo, tiene mucho, porque si no tuviera no vendría nadie, y viene mucha gente a ver esto. Sí. Pero ¿qué ejercicio podríamos tener o hacer aquí nosotros después de los programas de Cosas de una ciudad con mar cuando hablamos de cosas negativas? Yo creo que no nos hace falta porque aquí lo que hacemos es soltar toda la... Sí, pero te lo digo. Hombre, dímelo. claro que sí. No pasa nada, sí, son interesantes. Sí, es que son tan sencillos que no se hacen, ¿vale? Es más, luego al final es más rápido, más fácil o más cómodo el tomar el Orfidal o medicación. Sí, pero eso no pero es claro, bueno la tampoco. medicación, como no te resuelve la situación, ¿qué es lo que pasa? Que entonces vuelve a la situación de reclamar atención médica porque, mira, es que a mí esto no me hace nada. Claro, no te hace nada porque eso no te puede cambiar la situación y tampoco te va a cambiar tu manera de pensar, ¿vale? Es que tienes que hacer algo también con las situaciones, ¿no? Y ahí es donde tú me dices que qué se puede hacer. Yo para mí, que a lo mejor soy un poco bruta en esto, pero es lo que a mí me funciona y además es que es verdad, es que en ese sentido como que soy muy, muy tajante y para mí es súper importante desarrollar la determinación. La determinación es un recurso personal. Si no tienes determinación, pues las cosas se te van extendiendo, es decir, a lo mejor necesitas un mes, pero ponte un objetivo, aunque solamente sea un mes. A lo mejor necesitas, yo por ejemplo me tomo 72 horas para una decisión o para una situación en la que me encuentro agobiada. Entonces, esto es como en las elecciones. Y yo digo, pues yo en 72 horas tengo que decir sí o tengo que decir no a esto porque me está generando ansiedad. Y entonces, o sí o no, ¿vale? O lo hago o no lo hago, o voy, pero no me puedo tirar eternamente esto aquí pensando. Entonces, está bien un poco de pensar, de analizar la situación, pues cada uno depende de lo que se trate, ver qué puedo hacer. Y a partir de ahí tienes que ponerte un objetivo y tienes que tomar esa determinación. Pues no voy a tomar la medicación, voy a ir rebajando, voy a hablar con mi médico y en vez de quejarme de esto o de angustiarme por esto, voy a buscar una solución alternativa. Porque esta pastilla no me lo está resolviendo, por ejemplo, pero lo tienes que hacer. Entonces, eso es súper importante, ¿vale? Si ya junto con eso... lo que es, por ejemplo, el tema de la respiración. La respiración es súper importante. Nos olvidamos. Yo estoy aquí, por ejemplo, y tampoco es que la esté haciendo correctamente, como respiro y no me voy a morir, ¿vale? Pero lo que es la respiración diafragmática, que es como coger aire por la nariz e imaginar. Yo siempre le digo, cuando en urgencias atiendo a alguien con una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, primero le digo, estás sintiendo como que el cuerpo se te duerme y entonces a lo mejor no pueden casi ni mover porque no te mueven la cabeza ni nada, si es un ataque de pánico, ¿no? Entonces, o te dicen que sí. Entonces, digo, y ahora tienen la sensación como que no puedes respirar, pero sí que puedes respirar y yo le voy demostrando que el oxígeno está bien y todo, se lo voy enseñando pues con los aparatos de medida que llevamos, ¿no? Entonces, eso les da tranquilidad. Porque le digo, estate tranquila porque tu oxígeno ahora mismo estás al 100%, entonces vas bien. Lo que pasa es que tu sensación es de que te ahogas, ¿vale? De que te asfixias, ¿no? En este caso. Entonces, si la persona poco a poco se le ayuda en este caso, o si a uno está en su casa y lo quiere entrenar y lo quiere practicar,
pues tiene que ir haciendo esa respiración diafragmática. Yo les digo, imagina que tienes a través de la nariz, tienes como un tubo que pasa directamente y conecta con tu abdomen. Bueno, realmente sería aquí, debajo de las costillas, ¿no? Donde termina el esternón, donde empieza lo blandito, donde terminan las costillas y está la parte para la gente que a lo mejor... ¿Y qué es el esternón? ¿Vale? Pues donde termina todo esto duro, ¿vale? Y entonces empieza lo blando. Pues justo ahí es donde tenemos el diafragma y es súper importante. Porque ese es el que hace que entres en un ataque de pánico y que vayas a parar al suelo. Si no controlas la respiración, es cuando te vas a parar al suelo. ¿Cómo tienes que respirar? Pues yo les digo que visualmente, porque como no se me ocurre cómo entrenarles en poco tiempo, cuando es una situación de urgencia, que a mí me llaman, por ejemplo, como enfermera hablo ahora, entonces, ¿cómo le voy a hacer el entrenamiento? Si no ha entrenado en la vida. Entonces yo le digo directamente que visualice y que imagine que coja aire por la nariz y que lo envíe a una bolsa que hay aquí. Va directo por un tubo y va aquí a una bolsa. Le pongo una mano aquí y otra aquí. Y le digo, no me estás llenando bastante, no me llenas la bolsa. Digo, se tiene que levantar esta mano. Hasta que no se levante esta mano no lo haces bien. Porque si yo cojo aire de aquí, lo que se me levanta es el pecho. Pero si la cojo con esto, pues me sale un barrigón así, ¿no? Un abdomen inflado. Claro. Entonces, de primeras, ya la tengo a la persona entretenida con la historia del tubo, de la nariz y ya en el pensamiento donde se me había ido de la preocupación ya no está. Y mientras tanto está empezando a respirar. Entonces eso yo sí que lo hago en casa, ¿vale? Entonces eso se entrena. Y poco a poco. Deberíamos estar respirando siempre con lo que es la zona del estómago. Sí, lo que pasa es que como no sabemos y eso es muy difícil, no vamos a estar todo el día haciéndolo porque no tenemos esa práctica, pues al menos de vez en cuando llegas a casa o si te notas la ansiedad o lo que tú decías. Hace poco tuve yo un síncope de esto. Es que te da un síncope. ¿Y qué notaste?